Casi 40 minutitos de las 2 de la tarde y nos ponemos internacionales, ampliamos a la patria grande de la mano del análisis y la política, ahí con Pablo Daniel Obin, periodista de este cruce. ¿Cómo andas, Pablo, querido? Acá andamos con Fer. ¿Qué tal, Camila, Fran? ¿Cómo están? Ya extrañaba el aire de cruce hace exactamente 1 hora y 37 minutos que no lo estaba habitando y ya me sentía como extraño. Bien, bueno, bienvenido. Esperamos a ser grata compañía para vos también. Pablo, nos convoca reforma laboral, en este caso en Colombia, ¿verdad? Sí, totalmente. Habíamos venido hablando de esto, chicos, en el marco, bueno, como nos gusta hacer en este pequeño espacio latinoamericanista en Fingiendo Demencia, en espejo con Argentina, ¿no? Con lo que son las reformas laborales que se proponen por acá por el sur contra los derechos de los trabajadores o para quitar derechos a los trabajadores. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, presidente de izquierda, venía peleándola con el Congreso y con la justicia por una reforma laboral a favor para incorporar derechos de los trabajadores. Finalmente hubo aprobación de la reforma en el Senado y quedó a la firma del presidente de la Nación para convertirse en ley, después de idas y vueltas, donde se metió la justicia también en un momento, paralizando con una cautelar un llamado a consulta popular que había hecho Petro. Petro, como el Congreso no le aprobaba la reforma, mandó un pedido de consulta popular para que el pueblo decida si se podía avanzar o no se podía avanzar en esa reforma popular, en esa reforma laboral, y la justicia se lo había frenado. Bueno, ese freno quedó en la nada porque al final el Congreso sí avanzó y le dio aprobación. Ahí, como dijiste vos, Pablo, veníamos hablando justamente de estas reformas, obviamente. ¿En qué situación estaba esta reforma? ¿Hacia dónde va ahora en estos momentos? ¿Hacia qué dirección va? No sé si está en forma, digamos, de aprobarse. ¿Hubo resistencia quizás por las grandes empresas o por las grandes compañías, obviamente? ¿En qué situación está? Bueno, quedó aprobada en el Congreso y quedó aprobada por el gobierno que le había mandado el propio oficialismo al Parlamento. Y sí, la resistencia había venido efectivamente de grandes cámaras empresarias, no de pequeñas y medianas empresas o de sectores rurales, sí de las grandes cámaras empresariales que hicieron lobby en contra, y de la oposición, oposición de derecha, oposición de centro y también alguna centroizquierda colombiana, como por ejemplo podría ser el Partido Liberal, que no querían darle el triunfo a Petro. La reforma laboral que incorpora derechos de los trabajadores, obviamente, le suma a Petro muchos porotos de adhesión popular y varios partidos que por ahí ideológicamente o conceptualmente estaban a favor de, por ejemplo, reconocer horas extras que en Colombia no están reconocidas. Bueno, no querían dar el voto para no darle un triunfo político a un rival de turno como es el presidente Gustavo Petro. Parte de eso anda en términos legislativos. Ahora, Pablo, vos dijiste ahí algo bien interesante que vos siempre traes respecto de lo que está sucediendo en América Latina, en este caso con la reforma laboral en Colombia. ¿Qué paralelismos podemos hacer con lo que está sucediendo acá, no? Bueno, hoy a la mañana en Cruce, en La Patrias Moscas, volvimos a poner al aire a un trabajador de Georgalos que estuvieron haciendo un corte en Panamericana, en San Fernando, denunciando ellos que hay despedidos con fueros sindicales. Acá en Argentina, Georgalos despidió a 5 trabajadores que eran delegados gremiales, violando esos fueros, violando ese derecho que le da inmunidad a los que son representantes de sus compañeros y compañeras, y también desconociendo un llamado a conciliación obligatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la provincia, que ordena reincorporar a esos trabajadores hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Bueno, no lo cumplieron, la conciliación obligatoria la empresa no la cumplió y están despedidos por ahora esos trabajadores en una reforma laboral de hecho, ¿no? Donde están violentando y desconociendo esa protección que tienen los trabajadores. Bueno, acá estamos avanzando hacia ese lugar. Por ahora por la fuerza o por sobre las leyes, pero si el gobierno avanza en modificar esas leyes, ya directamente va a estar legalizado. En Colombia al revés. En Colombia, con esta reforma, se reconocen horas extras, se reconoce una jornada de trabajo de un máximo de 8 horas,
se reconocen los fueros laborales a los delegados, un montón de cosas que no estaban dentro de la legislación colombiana y que ahora sí van a estar. Por eso desde la Colombia Humana, como se llama el partido del presidente Petro, salieron a plantearlo como algo histórico, como un triunfo Claro. popular. Si quieren, escuchamos a un ministro de Petro, Edwin Palma, un dirigente político así muy importante de la izquierda colombiana, que en un acto que hicieron cuando se aprobó la reforma en los últimos días, un acto masivo que realizaron en Medellín, en el departamento de Antioquia. Bueno, Palma, el ministro de Energía de Petro, le da este valor histórico que estamos diciendo a lo que fue la aprobación de la reforma laboral. Dale, lo escuchamos. Hoy estamos celebrando una reforma laboral después de casi 70 años, de que siempre hablamos de reformas y reformas y reformas, y eran para quitarle derechos a los trabajadores, era para abaratar costos, era para darle más poder a los empresarios. Y por primera vez en estos últimos 70 años, el gobierno de Gustavo Petro lo prometió en todas las plazas públicas de Colombia una reforma laboral. Y fuerza a que el Senado se ponga de acuerdo en el texto de una reforma laboral progresista que devuelve a la clase trabajadora los derechos que hace más de 20 años le quitó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la mayoría del Congreso, muchos de ellos hoy condenados y asociados al paramilitarismo. Y esto es gracias al pueblo movilizado, al pueblo organizado y a la persistencia del presidente Gustavo Petro. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva el pueblo colombiano! ¡Viva la clase trabajadora! Bueno, ahí la palabra del ministro de Energía, decías, Edwin Palma. Pablo. Sí, fueron a hacer este acto triunfal de la aprobación de la reforma a Antioquia, que es un departamento de Colombia cuya capital es Medellín, que es un departamento ultraconservador en términos electorales. Sería Mirá. como la Córdoba argentina. Claro. Bueno, ahí fueron a festejar la reforma laboral, obviamente, para sumar adhesión de trabajadores de ese lugar al proyecto de Petro. Eso en términos políticos. Después me sorprende la coincidencia de fechas, pero al revés, ¿no? A Acá ver. la derecha habla de 70 años de peronismo y quieren revertir las conquistas laborales. Allá en Colombia la izquierda habla de 70 años de neoliberalismo y suman las reformas laborales. Lo mismo, pero al revés. Lo cíclico de la historia, ¿no? Y lo comparable con los países vecinos, la verdad es que eso es como muy claro. De la mano de tu análisis, como siempre, Pablo, siempre agradecidos de lo que nos traes. Te mandamos fuerte abrazo desde acá. Abrazo gigante y me quedo sintonizando. Dale, gracias, querido. Pablo Obin con nosotros y nosotras, a cargo de este espacio de la Patria Grande, en este caso, sobre la reforma laboral en Colombia. Desde el conurbano, de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.